En este día vamos generando diversas conversaciones, sobre todo del área de la salud. Las alergias alimentarias también es una temática que nos importa, nos interesa y queremos obviamente hoy día trabajarla. Es por eso que hoy nos vuelve a acompañar, quien ha formado parte también de otras conversaciones de su emprendimiento Voglia di Tutti, también enfermera y quien sufre de alergia alimentaria y que nos ha ido contando detalles de su libro, pero también hoy día de la historia de lo que son también las alergias. Bienvenida, Joana Aguirre, enfermera de Voglia di Tutti. ¿Cómo estás? Un gusto que puedas estar con nosotros planteando una temática que realmente es súper importante para la gente que nos ve. Muchas gracias y el gusto es mío, gracias por la invitación. Y bueno, como ustedes mencionaban, las alergias alimentarias, en sí todos sabemos o hemos escuchado de algún caso de alergia, pero desconocemos también que de estas se subdividen en diferentes tipos y que muchas veces no son la alergia que nosotros vemos en las películas, donde se cierra la garganta, donde se genera todo este pánico que puede incluso en cuestión de minutos se puede colocar en riesgo la vida de una persona. Joana, tú cuando, de hecho, poder tener también a una persona que es enfermera, que además tiene alergia alimentaria, o sea, ha vivido todo el proceso, los síntomas y todo lo que se genera, ¿cómo tú identificaste que estabas con esta alergia alimentaria y sobre todo que de alguna forma tenías que cambiar tu alimentación completamente? Es que, bueno, como te comentaba, esto es una historia bastante larga, pero desde que yo era pequeña, bueno, mi mamá siempre, ahora me cuenta más detalles, de hecho, pero lo que tenía, que era lo más característico, es que yo vomitaba mucho y yo tenía diarreas hemorrágicas. Entonces mi mamá me llevaba al pediatra y le decían, no, si lo que tienes son hemorroides. Y se quedaban con eso. Y de repente sí, nosotros viajábamos mucho. En un momento una pediatra le dijo, si sabes que esto no es normal, pero el problema está en que tienes opciones en Santiago o tienes opciones que acá eran el sanatorio alemán y que eran muy caras para el bolsillo de mi madre, porque era mamá soltera además. Entonces la verdad es que me quedé sin diagnóstico, pero ella muy con su instinto materno y también ahí ingeniándoselas me empezó a quitar cosas que ella sabía que a mí me hacían mal. Entonces era como, y de hecho después adolescente uno hace cualquier tontería. Entonces yo, por ejemplo, no sé, de repente me dolía la guatita o me sentía muy hinchada, cosas así, porque yo sabía que había algunos alimentos que me generaban eso y otros que me generaban otras cosas. Entonces yo iba tonta y me tomaba, no sé, un yogur y con eso yo sabía que iba a morir en el baño, pero iba a tener una diarrea full, que no me iba a poder levantar y todo, pero no iba a estar tan hinchada, según yo, en mi pensamiento de adolescente. Sí, de que así podía solucionarlo. Y lo mismo me pasaba en la universidad. En la universidad a veces en un mes bajaba 10 kilos y la gente me decía, pero ¿qué te pasa? Incluso me decían que era anoréxica. Lamentablemente por falta de información y también porque falta de mi diagnóstico era muy abrupto. Joana, justamente hablar de la falta del diagnóstico, porque ¿cómo puede ser posible que hayas estado años pensando que primero tenías hemorroides? ¿Cuál es la posibilidad? O sea, de que un niño, sí. o puede ser, probablemente, sí. Pero que no exista ese diagnóstico certero que a tu mamá y a ti la hayan tranquilizado. ¿Qué pasa hoy día? ¿Hoy día hay una mejor forma de poder evaluar estas enfermedades? Es que, claro, y sobre todo el área de la pediatría, estamos hablando que actualmente en el mundo se estima que 220 millones de personas, adultos mayores y niños, padecen de alergias. Pero conste que esas son las que se han podido notificar, porque estamos hablando de alergias principalmente que se pueden notificar con exámenes, o sea, IgE mediado. Pero ¿qué pasa con las alergias que no se pueden notificar? Generalmente le dicen, por ejemplo, tienen colon irritable. Ese es el diagnóstico que a todos nos ponen al principio, pero lamentablemente no es así. La gravedad va en aumento. Por ejemplo, hay patologías dentro de las IgE no mediadas, están los FIPS, que son la enterocolitis mediada por proteínas, pero crónicas. Entonces tú te expones al alérgeno de forma crónica y muchas veces te dicen, no, pero en total la alergia es una respuesta aguda. Pero no es tan así, porque tú sí tienes una respuesta aguda, pero el problema son los síntomas que desencadenan. O sea, por ejemplo, si yo tengo, no sé, uno de mis síntomas es vómitos explosivos, pero la cantidad de vómitos que yo tengo es demasiada, yo voy a dañar mi epitelio. Y por lo tanto, si yo daño mi epitelio, puedo generar algunas lesiones que incluso son precancerígenas. Entonces, es todo un desencadenante. Incluso las alergias alimentarias están asociadas, por ejemplo, a intestino permeable, que ahí dejas de absorber los nutrientes y por lo tanto vas a tener trastornos de malnutrición. Vas a tener desnutrición y así también otras complicaciones de... Joana, acá tenemos una comunidad bastante importante aquí en TVU que de alguna forma algunos de ellos o de ellas están también tienen ciertos temas vinculados a la alergia alimentaria y les gustaría saber qué alimentos nos ayudan o
cuáles tenemos que evitar, y acá tenemos una gama de opciones que tú nos trajiste el día de hoy, que me gustaría que también nos pudieras explicar. Sí, es que igual hay que entender que toda proteína puede ser un alérgeno, entonces va a depender mucho de las alergias de cada persona. Entonces, por ejemplo, yo lo que les traigo aquí son algunos tips que principalmente son los alérgenos que como sociedad nos afectan más, porque por ejemplo en las casas de los chilenos el pan no puede faltar, ¿verdad? Entonces cuando nos dicen, por ejemplo, no, yo soy alérgico al trigo, soy celíaco, en el caso de las intolerancias, cosas así, nosotros igual nos sentimos abrumados y decimos qué vamos a hacer. Y más encima cuando a esto le sumas una alergia, porque puede ser por ejemplo celíaco, pero además eres alérgico a la leche, es mucho más catastrófico. Y cuando le dicen es alérgico a la soya, además, que dentro de los alérgenos comunes también está la leche, la soya, el maní, la nuez, entre otros, es mucho más notorio. Entonces, ¿qué hacen en esos casos? Bueno, uno se pone a intrusiar en la cocina y empieza a generar, por ejemplo, yo sé que se ve como un queque, pero en realidad eso es pan de arroz. Súper rico. ¿Esto es pan de arroz? Eso es pan de arroz. Entonces, ese pan de arroz, de hecho, es súper fácil de elaborar. Lo único que necesitas principalmente es un prefermento o, en cambio, si no tienes un prefermento, puedes hacer una masa madre. Y siempre pensamos que es algo complejo, pero en realidad lo que amerita es tiempo. Eso es lo que amerita. Y eso es lo que nos juega chueco, porque estamos en una sociedad que todo es muy rápido, todo tenemos que estar como luchando con el día porque nos faltan horas para poder hacer todo lo que necesitamos hacer. Claro, ¿qué pasa también con la contaminación cruzada? Hemos ido conversando en otros espacios, ya hemos tenido varias conversaciones anteriores donde muchas veces realmente es una problemática porque están expuestos a esta contaminación en cualquier lugar donde se vayan a almorzar, etcétera. Entonces, ¿cómo también se va generando esa conciencia por parte de todos esos espacios para que exista esa limpieza necesaria para las personas con algunas alergias? Es que, bueno, ahí también hay que entender, y es algo que también nosotros quisimos hacer con el libro, de la responsabilidad social, porque cuando hablamos de alergias alimentarias, si bien el responsable de la alimentación van a ser los padres en el caso de un niño alérgico o el mismo adulto alérgico. Pero ¿qué pasa con la sociedad cuando, por ejemplo, en el caso de pocas alergias, por ejemplo, alergia a la leche? Vas a un restaurante y el restaurante te coloca te pone un cartel gigante que dice libre de leche. Pero resulta que tú vas y preguntas y te dicen, pero no es apto para alérgicos. Y es porque no tienen conocimiento de que existe la contaminación cruzada, pero no logran dimensionar todo lo que significa. O sea, por ejemplo, a mí igual siempre me dicen que soy muy exagerada para mis cosas, pero es porque es verdad. O sea, tú lo has vivido y con tu familia, con tu hijo también. Y también porque tengo clientes que son IgE mediados y que la verdad es que cada vez que ellos me compran a mí un producto, se están jugando su vida, porque yo lo veo así, se están jugando su vida con cada uno de mis productos. O sea, tengo clientes que lamentablemente para ellos el primer momento en que me compraron es un momento estresante porque tienen que vivenciar a piel si realmente el producto es apto. ¿Sirvió o no? Claro. Sí. Entonces, si bien ellos van a contar con su EpiPen, en caso de, para ellos es un evento que les genera demasiado estrés. Entonces, yo siempre digo, y nosotros con mi esposo trabajamos de esa forma, con los más altos estándares, que quiere decir que la cocina tiene que estar libre de los alérgenos que yo estoy diciendo que mis productos no tienen. O sea, yo no puedo estar mencionando, por ejemplo, que tengo una cocina común donde cocino productos, por ejemplo, con gluten, cocino productos con leche, tengo una batidora con la que hago merengue, por ejemplo, y yo con esa misma batidora voy a hacer un queque y voy a decir que es libre de huevo. O sea, eso lamentablemente no, dentro de los conceptos de lo que amerita una reacción alérgica, no debería de ser. Aunque yo diga que tenga un lavado prolijo, si yo estoy vendiendo un producto, tiene que ser con la mejor calidad posible, entendiendo lo que significa. Y yo creo, la verdad es que falta mucha información respecto a la contaminación cruzada dentro de la cocina y también en el aspecto escolar, dentro de los útiles escolares, porque muchas veces me dicen, por ejemplo, con mi hijo, que mi hijo estuvo un tiempo en el jardín, me mencionaban, pero ¿cómo? O sea, a la hora de comer, porque él reaccionaba mucho, a la hora de comer no lo podían contener. Y yo decía, no es eso, es el tema de que están los útiles escolares, típico que, por ejemplo, en la actividad del colegio te hacen llevar tallarines, él es alérgico al trigo, entonces obvio que en el momento en que los niños estén jugando, aunque él no lo hagan jugar con los tallarines, después si otros niños no tienen un buen lavado de manos, tocan a mi hijo se va a contaminar porque le pueden tocar las manitos y él se puede poner la mano en la boca y va a tener trazas. Joana, pero por ejemplo, ¿existe algún... yo sé que existe un examen, ¿cierto?, para identificar todas las alergias. ¿Eso
¿Tiene que relación con la alergia alimentaria o solamente alergias por otro tipo de...? No, lo que pasa es que actualmente existe un examen que son las IgE específicas, pero están asociadas a alergias IgE mediadas. Pero nosotros tenemos otras alergias que son IgE no mediadas. Y también tenemos aquellas alergias mixtas, que también uno puede ver, por ejemplo, con conteo de eosinófilos, si realmente hay una reacción. O sea, ¿existe como el examen para lo que Para está algunas, vinculado? pero hay algunas que no tienen examen. Hay algunas que no todavía. tienen examen. Entonces, ese es el gran problema, porque hay personas que están actualmente en la sociedad y caminando tranquilamente. Y no saben lo que tienen. No saben lo que tienen. Todavía. Porque lamentablemente dentro de los adultos y adultos mayores sobre todo, no es un diagnóstico que se busque. O sea, en mi caso, por ejemplo, fue porque yo ya no daba más, yo estaba hospitalizada y ya no sabían lo que tenía. Una semana, y de hecho yo pedí el alta voluntaria y me tomaron biopsias, conteos, de todo, y ahí se dieron cuenta que tenía los eosinófilos en el cielo y que tenía un proceso alérgico de por medio. Después con las contrapruebas y todas esas cosas se dieron cuenta de qué alimentos estaban produciendo esto. Pero fue porque ya estaba en estado muy catastrófico, o sea, mi cuerpo ya no daba más. Por eso ahora tenemos esta opción. Exactamente, por eso tenemos esta posibilidad de ir conociendo parte de lo que es tu marca, pero también una historia que es súper reveladora, ya que también te toca obviamente enfrentar esto mismo, pero con tu hijo. Entonces, el poder tener, y con tu hija también, entonces tener ahora todos estos productos para ellos, para ellas, pero también para las personas que nos están viendo, yo creo que sin duda un aporte. De hecho, hace una semana yo le mandé a hacer una torta especial para una amiga que supo que también tenía estas problemáticas, entonces es muy bonito el que puedan tener, ¿cierto?, esta posibilidad de ayudar a tantas personas que hoy día lo van necesitando. Y vamos conociendo detalles de, por ejemplo, además que se ven tan exquisitos. Sí, ¿cierto? Es que algunos de hecho productos. me pasa lo mismo que comentaba la doctora que presentó anteriormente. Cuando yo les digo a los clientes de qué son mis productos, me dicen, ¿pero cómo? Por ejemplo, nosotros vendemos helados de coliflor. Me dicen, ¿pero helado de coliflor? O sea, no me entra en la cabeza como un helado puede ser de coliflor. Y la verdad es que es por lo mismo. O sea, como sociedad no estamos bien relacionados con los vegetales, con las frutas, y la verdad es que ellos son elementos nobles que nos pueden aportar muchas cosas. O sea, por ejemplo, como una galleta, si bien esa galleta no tiene huevo, no tiene leche, no tiene soya, no tiene gluten, no tiene nada, esa galleta se puede unir producto del efecto de las frutas. ¿De qué está hecha, por ejemplo, esa? Esa galleta está hecha de arroz. Nosotros trabajamos mucho con mandioca. Incluso también se puede cambiar con coco. La idea, y también lo que yo quería comentarles, era cómo uno puede ir cambiando los elementos. Porque cuando uno produce un alimento que es hipoalergénico o un alimento libre de gluten, en sí lo que tiene que entender es cómo van actuando las cosas. Por ejemplo, yo no voy a tener el huevo que va a unir una mezcla, pero sí voy a poder sustituirlo con otros elementos que unan esta mezcla. Entonces puede ser un puré de manzana, puede ser, por ejemplo, un puré de plátano, puede ser huevos de chía, que a veces me dicen, Joana, pero mira, encontré este huevo que es procesado, es químico dentro del supermercado, pero hay cosas mucho más naturales que podemos usar en casa. La verdad es que yo promuevo el consumo natural de las cosas antes que consumir procesados, porque como alérgicos nos pasa que a veces tenemos reacciones cruzadas. Entonces, por ejemplo, tal vez el elemento, o sea, el alimento en su etiquetado no dice el alérgeno, pero el cuerpo identifica cierta proteína que es similar y va a reaccionar igual. O tal vez dentro del proceso de elaboración se va a producir una contaminación que tal vez no es conocida o no es a propósito de la persona que produce el alimento, pero lamentablemente va a generar un síntoma adverso a la persona que lo consume. Por eso nosotros promovemos más el consumo de frutas y verduras. Entonces, por ejemplo, lo que tú tienes en la mano es un postre que yo considero que es súper rico, que se le pueden hacer a los niños, que es un puré de zanahoria, que tú puedes endulzar incluso si los niños no tienen consumo de azúcar, por ejemplo, con un plátano. Le echas canela, puede ser miga de galleta en la base y ya tienes un mousse. Y ese es un mousse súper fácil que puedes elaborar antes, por ejemplo, en la tarde, para el día siguiente en la merienda. Y así también tienes otros postres, por ejemplo, este también, que siempre nos comentan de que son, por ejemplo, nuestro mousse de chocolate, y nuestro mousse de chocolate son puros vegetales. O sea, nosotros podemos ir cambiando el vegetal, vamos a ir siempre haciendo pruebas para qué vegetal es el más idóneo para cada sabor, pero como les digo, nosotros usamos mucho, por ejemplo, la beterraga, usamos mucho la coliflor, usamos zapallo, usamos de todo. Y ese, por ejemplo, ahí yo les quería mostrar, porque a Benji le encantan los palitos de focaccia. Él se los va comiendo
Y a veces me dicen, por ejemplo, pero ¿cómo logras la miga en un pan que es sin gluten, sin trigo y todas esas cosas? Y es producto de entender cómo funciona cada elemento, o sea, cómo funciona el almidón de mandioca, cómo puedo hacer que el almidón de mandioca interactúe con el arroz y de esa forma ir creando migas. Por ejemplo, no estamos muy familiarizados con el psyllium, pero el psyllium, además de tener aportes nutritivos, nos va a dar la miga del alimento que nosotros queremos generar. O sea, la miga del pan, la miga del queque y todas esas cosas. O, por ejemplo, la mantequilla, ¿cómo puedo sustituir la mantequilla? Si no hay la presencia de una alergia al aceite de maravilla, pues se puede usar un aceite 100% de maravilla, o por ejemplo un aceite de canola si hay una alergia a la maravilla propiamente tal. Y también el uso de las semillas, porque por ejemplo en mi caso yo soy alérgica a los frutos secos, entonces yo sustituyo mucho los frutos secos con las semillas en sí, y así dando diferentes texturas y dando diferentes sabores a los productos. Sí. Y la verdad es que son muy buenos, entonces no. Sí, de todas maneras, ha sido... ¿Son pancitos? ¿Esos son pancitos? No, esos son cocadas. Cocadas. ¿Y de qué son estas? Es que, por ejemplo, estas son cocadas de harina de coco y nosotros le echamos, por ejemplo, chía y le echamos manzana y la endulzamos de forma natural. Entonces por eso digo que a veces recurrimos a los procesados, pero en realidad se podrían hacer cosas en casa que son mucho más sanas y a la vez no son tan complejas. ¿Cómo has sentido también todo ese estudio de poder decir, ya, voy a utilizar todos estos productos que uno de repente impensado? O sea, que por ejemplo tengas un mousse de chocolate, pero que no tiene chocolate. Que tiene chocolate, pero al 100%. Claro. Y esa es lo otro, porque, por ejemplo, chocolate en el mercado hay, chocolate sin soya en el mercado hay, sin leche, pero chocolates que estén libres de trazas de frutos secos es casi imposible encontrar. O sea, yo tengo, incluso a veces no están en los etiquetados, yo me dirijo directamente a la empresa. Yo les pido la ficha y les digo que, o sea, yo les digo, yo soy alérgica. Si yo me como tu chocolate y yo no reacciono, te juro que te voy a comprar y voy a ser tu clienta fiel. Pero me tienes que decir en este momento si yo voy a generar una reacción adversa. Y ahí como que esa reacción, pero espérate, ¿y te responden rápido? ¿Cómo ha sido ese proceso? A veces hay marcas que no me han respondido y de hecho yo he tenido reacciones adversas a esas marcas y hay otras marcas que súper amorosos me responden de inmediato. De hecho yo trabajo mucho con una avena que se llama de Power of Food y la verdad es que a mí me encantan ellos porque me mandan sacos y me mandan hasta el examen de la avena. Y de hecho tienen su transporte, tienen todo propio, pero cuando tú hablas con este tipo de marcas, uno se siente bien y uno se siente que tienen una responsabilidad social respecto al tema, pero lamentablemente hay otras marcas que no se ha generado ese feedback. Que es tan importante. Y es muy importante. Muy importante. De hecho, yo siempre le digo, nosotros participamos mucho en chat que hay dentro de la zona y siempre le digo a las chicas que si tienen alguna duda, no importa si en el etiquetado no menciona el alérgeno, manden un mail, consulten y después se van a quedar tranquilas con el tema porque realmente a veces uno piensa, pero ¿cómo? Y cuando hablas directamente con ellos te dicen, lo siento, en realidad sí tenía trazas. Entonces como que lamentablemente vamos bien en ese tema de los etiquetados, pero todavía nos falta bastante. Joana, aquí en la mesa, además de todas estas preparaciones exquisitas que la vista ya dan ganas de probar, pero ¿por qué tenemos también el bicarbonato, el aceite acá? Lo que pasa es que el aceite, por ejemplo, es lo que yo voy a usar para hacer el cambio con la mantequilla. Por ejemplo, yo necesito para mis alimentos necesito una materia grasa. Pero ¿hay una marca específica? Lo que pasa es que yo uso dos marcas en específico porque son las que yo tolero y las demás, la verdad, no las he revisado porque a uno también le da miedo. Llega el momento en que te da miedo ir probando. O sea, imagínate lo complicado para las personas que sufren esta alergia alimentaria. Sí. Y por lo mismo, o sea, por ejemplo, las personas que son alérgicas al maíz, en general no pueden consumir polvos de hornear. Entonces, lo que más se asocia y que genera un proceso que genera, por ejemplo, la altura de los quequitos, que tengan una consistencia adecuada, es la interacción entre el bicarbonato y la interacción con un ácido, que puede ser jugo de limón o que puede ser también, por ejemplo, vinagre de manzana. Esa interacción hace que el quequito suba. Y de hecho, yo no soy alérgica al maíz, pero por alguna razón yo no puedo usar polvos de hornear, así que yo siempre enseño. Sí, y de hecho levadura química tampoco.
Pero la cosa es que yo siempre enseño a usar el bicarbonato porque es algo que me enseñó mi mamá desde pequeña, porque yo nunca he tolerado los polvos de hornear. Mira. Sí, de hecho, ella, a mí me pasó muchas veces que me decían, no sé, pero ¿por qué las sopaipillas tienen ese sabor en tu casa? Y era porque las sopaipillas nunca fueron hechas de polvos de hornear, siempre fueron hechas de bicarbonato. Claro. El pan era hecho de bicarbonato y todas esas cosas, entonces yo siento que fue un sabor que a lo menos a mí me brinda bienestar, porque es un sabor que ha vivido conmigo toda mi vida. Eso te quería preguntar también, bueno, la importancia de ir reconociendo los tipos de alergias alimentarias. ¿Cuáles son las más comunes, por ejemplo, que encontramos aquí en la región? Es que la más común es una IgE no mediada, que es la proctocolitis. O sea, la mayoría de las personas que, por ejemplo, en este momento, las mamitas que están haciendo dieta de exclusión, generalmente lo que tienen sus hijos es proctocolitis, que puede ser la más común es a la leche de vaca, pero también le siguen, por ejemplo, la soya, también tenemos proctocolitis por huevo, también tenemos proctocolitis, por ejemplo, con algunos frutos secos, pescados también, pero ahí lo importante es ver cuál es el diagnóstico certero, porque, por ejemplo, en muchos casos pueden decir proctocolitis, pero después se dan cuenta de que no era proctocolitis, sino que también tenía otros síntomas asociados, pero como el bebé no se había enfrentado directamente al alérgeno, porque muchas veces por leche materna principalmente surge la sospecha, después tú tienes la noción de qué síntomas son los que presenta el bebé y ahí haces ya el diagnóstico diferencial. Pero lo que más se observa es proctocolitis. Y también hay IgE mediado, pero la verdad es que igual no son tantos como uno pensaría. ¿Y ahora consideras que va en aumento el tema de la alergia alimentaria, Sí. considerando sobre todo el tema de los alimentos procesados y que estamos en un sistema de vida que es muy rápido y hasta la comida de alguna forma, todo el ritual de comer hoy en día de hecho es muy a la rápida? Es que, bueno, ahí también dentro de la revisión literaria uno va a encontrar de que, bueno, principalmente uno ve una asociación entre la microbiota intestinal, la microbiota a nivel de todo el intestino y de todo el tracto gastrointestinal, con el desarrollo de alergias alimentarias, sobre todo en adultos y adultos mayores. Entonces, cuando tú tienes una alteración en la microbiota, se ha observado que se produce algo llamado desbiosis y que eso estaría asociado a lo que es el desarrollo de alergias alimentarias, pero eso lo vamos a estar asociando a los malos hábitos alimentarios y además al consumo de procesados. Entonces, finalmente, como tú bien dices, el consumo de procesados se podría considerar un factor de riesgo y que estas alergias alimentarias van en aumento, pero así por chiripazo son en los países que están asociados a industrialización y occidentales más que nada. Entonces, algo por ahí tiene que haber y la verdad es que como por todos los casos que hemos visto dentro de la pastelería, lo que se ha habido a nivel país y lo que se ha podido leer, también hay muchos investigadores que apuntan al consumo de procesados y también a otros factores, porque aunque uno no lo crea, también, por ejemplo, el tema de cómo fue el nacimiento del niño, si fue por cesárea, fue por parto natural, también se ve una relación que no ha sido directa, o sea, hay estudios que dicen que no tienen conclusiones fijas, pero se podría generar como un factor de riesgo. ¿Has pensado alguna vez hacer talleres online para poder ayudar y apoyar, por ejemplo, a todas las preparaciones de mamás, de personas que en general quizás necesitarían esa asesoría? Es que lo que pasa es que yo siento que hay un trabajo que es multidisciplinario. En este caso, independiente de la edad, a mí me pasa con mi hijo ya va a cumplir 3 años, pero yo considero que sí o sí hay 2 entidades que tienen que estar sí o sí en el seguimiento de un niño, que son la nutricionista y tiene que estar sí o sí el inmunólogo gastroenterólogo según el tipo de alergia, porque hay médicos que van a ser más idóneos para una alergia no IgE mediada como otros que son IgE mediado. Pero la verdad es que la enfermera yo creo que cumple un rol más significativo en la parte del colegio, cuando tú generas protocolos de por medio. Cuando, por ejemplo, yo sé mucho de alergias, pero es más porque yo soy alérgica, porque me toca muchas veces ayudar a personas que llegan a la pastelería, me dicen, no sé, pues Joana, dame algún tips o guíame hacia el profesional más idóneo, y eso es lo que hacemos con mi esposo. Pero la verdad es que talleres para guiarlos, yo lo que siempre hago es derivarlos al profesional que es más certero para esto, porque cada caso es diferente y porque ya con 2 hijos
2 emprendimientos, ahora ya estamos pensando en un tercero, entonces ya como que eso ya no me da. ¿En un tercer emprendimiento o no tercer hijo? Tercer emprendimiento, sí, pero nosotros tenemos pensado una familia muy grande, así que en realidad yo creo que para el próximo año, 2 años más, tercer hijo, pero la verdad es que no tengo mucho tiempo, pero sí yo, por ejemplo, siempre recomiendo a las nutricionistas que yo sé que están capacitadas para alergias alimentarias y todo, ellas son un amor, y también a los profesionales que son los más idóneos, los gastroenterólogos, inmunólogos que están más, que tengan una buena llegada al paciente también, porque también pasa que lamentablemente en un libro pueden decir muchas cosas, pero del libro a la práctica también uno puede observar que hay ciertos cambios. No siempre es como lo dice la literatura, claro. No siempre es como dice la teoría. Y eso es algo que yo puedo verlo en mi propio caso y en los casos de mis hijos también. Sí. Joana, para todas las personas que nos están viendo y que quizá, mira, me voy a poner en el lugar de las personas que padecen quizás la alergia alimentaria, pero que muchas veces el entorno le dice, ay, quiere araraco, ay, ¿cómo te va a hacer mal eso? Y de alguna forma no entienden o no comprenden lo que está sufriendo esa persona. Sí. También que cómo el entorno influye muchas veces en que esta persona, más allá del tema alimentario, también se va sintiendo mal por todo el aspecto psicológico que de alguna forma el mismo entorno le va mencionando respecto a frases que muchas veces quedan marcadas. Son frases desafortunadas, sí. Lamentablemente, y pasa mucho, o sea, pasa con los adultos y pasa con los niños, porque lamentablemente cuando van creciendo uno cree que los niños, tenemos esa creencia lamentablemente de que los niños son como que tienen superpoderes, y yo lo pongo en mi libro que tiene superpoderes, pero me refiero a otro sentido de que tienen, según la población y lo que yo he ido recabando, que tienen mayor tolerancia al dolor, que como que entienden de forma extraordinaria ciertas cosas, pero la verdad es que no. O sea, si a un niño si le repites 1000 veces que no puede consumir algo y ve que un amiguito lo está consumiendo, la verdad es que lo va a querer consumir igual y no se va a sentir normal y necesita mucho apoyo familiar. Y en el caso de los adultos, cuando les mencionan eso, yo siempre les digo, bueno, si te dicen eso, diles que ellos te van a pagar la cuenta cuando te quedes hospitalizado o cuando tengas que llevar a tu hijo a la urgencia, porque cuando le tengan que poner el suerito, cuando lamentablemente le tengas que explicar al médico que la abuelita, la tía no entendió, ahí no van a estar ellos, va a estar uno como mamá, uno como papá. Y ahí pasa lo que les mencionábamos de la responsabilidad social. Y por eso también nace el tema del libro y cómo también se aborda dentro de los colegios, porque si bien uno le puede explicar todo este tema a las parvularias, les puede explicar a los profesores, todo, pero también hay un apoyo que tiene que ser por parte de los apoderados. Y muchas veces la respuesta que nosotros tenemos es, tenemos mucho que hacer en casa, tenemos nuestros propios problemas, pero resulta que la alergia alimentaria tiene una connotación social. Entonces ahí lamentablemente hay que cambiar un poco el switch y ver que también somos una sociedad y por lo tanto nos tenemos que ayudar unos a otros. Y no solamente con la alergia alimentaria, sino con todo. Otros me dicen, por ejemplo, Joana, pero ¿por qué hay situaciones mucho peores? ¿Para qué tanta pelea en el sentido de generar más opciones? Yo le digo, exactamente, y así como antes le decían lo mismo a las mamitas, por ejemplo, que se pusieron se hicieron una tribu y generaron las opciones que actualmente tienen los niños con TEA, por ejemplo, niños con epilepsia. Asimismo, nosotros lo vamos a hacer como personas alérgicas y mamás y papás de niños con alergia. Sí, bueno, nosotros siempre súper agradecidos y agradecidas como medio de comunicación que puedan generar ese tiempo de estar aquí con nosotros, porque es una conversación súper cercana. Y yo creo que alienta a las personas a salir adelante, ¿cierto? De hecho, yo ahora me estoy dando cuenta que a lo mejor tenía alergia, pero yo como pánico, como que me inflamo. De hecho, a mí me pasa que hace poco lo notamos, que bueno, mi hijo, como está con todo el tema de sus reacciones, él es muy alérgico. Todo en la casa empezamos a hacer dieta de exclusión. Entre eso mi mamá. Mi mamá tiene una enfermedad súper extraña, pero la verdad es que ella, ahora como que uno tiene ciertas conversaciones, entonces, claro, ella siempre sufrió de constipación, así, pero mal. Ella hasta este momento ya usa morfina en gotas y parche de bupromorfina y todos decían, la constipación es por la morfina. Le quitamos el gluten y mi mamá va todos los días al baño, todos los días, y está con morfina y bupromorfina. Entonces al final no era eso, sino que no buscamos la causa, nos quedamos con, la literatura dice que este medicamento podría ocasionarlo, pero ¿qué pasa con los hábitos alimenticios? Si bien puede, por ejemplo, a veces los exámenes hay falsos negativos y que lamentablemente te pueden decir que tal vez no tiene la enfermedad, pero veamos también tolerancia de cada caso, porque en este caso fue muy notoria la diferencia. Con mi esposo decíamos,
Tal vez ese es otro factor de riesgo que teníamos como familia, porque mi hermano también es alérgico, yo tengo un hermano mayor. Mi hermano es alérgico a IgE mediado, entonces es asmático full. Entonces, todo eso también son factores que a uno le van dando mayor predisposición a este mundo lleno de alérgenos. Agradecerte una vez más siempre el que puedas estar con nosotros aquí, acompañando a toda la gente que nos está viendo, ¿cierto?, a esta hora de la mañana, y la invitación extendida que siempre puedas ir viniendo con todos tus proyectos y con todo el trabajo tan magnífico que realizan como familia. Gracias. Muchas una vez gracias. Más. Gracias. Y nos vamos a quedar acá con la Conci disfrutando todos estos alimentos, pero antes queremos también que tú nos puedas invitar a la gente también a que conozca tu Instagram, Sí. tus redes sociales. Bueno, este es nuestro Instagram, pero pronto va a estar también disponible en la página web, estamos trabajando en ello. Actualmente nuestra pastelería es a pedido, tenemos modalidad delivery y retiro, pero si Dios quiere, pronto también vamos a tener otra modalidad que ya es con un sitio físico, pero ahí les vamos a ir contando todo cómo va sucediendo. Así que eso, les invitamos a seguirnos. Aquí también van a encontrar algunas recetas. Yo siempre, si yo no les puedo producir, no podemos recrear un producto para ustedes por las alergias que tienen, porque nosotros siempre vamos a ser sinceros, les vamos a decir con qué trabajamos, cuáles son los alérgenos con los que trabajamos. Nosotros los vamos a orientar a que puedan producir su propio producto. Si bien no les puedo prometer un producto así como, no sé, demasiado elaborado para que produzcan de acuerdo a sus alergias, sí podemos guiarlo y darle un pequeño gustito de normalidad, como nosotros decimos. Muchas gracias. Boglia y Tutti, para que tú lo sigas en Instagram, por supuesto, Repostería Clínica, innovación desde la región del Biobío para todo el país. Así es, de esta manera entonces nos vamos a una nueva pausa ya con nuestros invitados e invitadas para ya seguir con todo lo que este modo verano 2025 Super Marzo tiene para ustedes. No se vayan. Super más. Super más. Modo verano.